Hola a todos. Bien, en esta clase, en este video vamos a ver cómo es que se origina ya la insulinoresistencia a través de la obesidad y de los niveles aumentados de angiotensina 2. Cómo es que se correlaciona la obesidad y la hipertensión arterial a un aumento de la insulinoresistencia. ¿Por qué mecanismo? ¿Por qué vemos tantos pacientes con hipertensión arterial que tienen diabetes? ¿Y por qué vemos tantos pacientes con obesidad con diabetes tipo 2, ¿no? Vamos a explicarlo todo eso porque en este capítulo. Bien. Entonces aquí tenemos la obesidad, ¿no? La obesidad. Y aquí tenemos la angiotensina 2, ¿no? Que es un péptido vasoconstrictor que produce tanto aumento de la respuesta simpática, liberación de aldosterona, vasoconstricción, ¿ya? Y este efecto que vamos a mencionar también. Bien, entonces la obesidad es considerada una inflamación crónica, ¿ya? La obesidad es considerada una patología inflamatoria crónica, ¿ya? Más allá de que sea un trastorno metabólico, ¿no? Lo que sabemos. Pero la obesidad constituye una inflamación crónica. Bien, la angiotensina 2, vemos aquí la flecha, induce la expresión de factor nuclear kappa B. ¿Qué es el factor nuclear kappa B? Es una sustancia proinflamatoria, ¿ya? Que estimula a nuestras células de defensa para liberar citoquinas. ¿Cuáles son las citoquinas? Las interleucinas que conocemos, ¿no? Que conocemos muchos tipos de interleucinas, 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero no todas las interleucinas son proinflamatorias, o sea que promueven la inflamación. Hay citoquinas que evitan la inflamación, disminuyen. ¿Ok? Bien, pero entonces esta angiotensina 2 induce la expresión de factor nuclear kappa B, que va a estimular las citoquinas a nivel de las células de defensa. Tenemos por acá la interleucina 6. También la angiotensina 2 estimula a la interleucina 6, al factor de necrosis tumoral. Estas son sustancias proinflamatorias, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, sustancias que promueven la inflamación, ya que hacen que se produzca una inflamación aguda. Bien, entonces la obesidad es una inflamación crónica que también produce estos efectos que vemos acá. ¿Ya? Bien, entonces estas citoquinas, vamos por acá, estas citoquinas, factor nuclear kappa B, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, disminuyen la activación del receptor nuclear PAR gamma. ¿Qué es este famoso receptor nuclear PAR gamma del que quizás muchos no conocen? ¿Ya? Aquí lo explicamos. Este receptor PAR gamma se encuentra, es un receptor ubicado en el núcleo, muy cercano al núcleo en los tejidos hepáticos, adiposos y musculares, ¿ya? Tienen participación del metabolismo lipídico, aumentan la sensibilidad de la insulina en sus receptores y ayudan al control de la inflamación. Entonces estos receptores PAR gamma son muy importantes para la insulinosensibilización, para el metabolismo lipídico y para el mismo control de la inflamación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas sustancias, estas citoquinas, el factor nuclear kappa B y la citoquinas interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, ¿no? Disminuyen la activación de estos receptores PAR gamma, ¿ya? ¿Y qué sucede después? Disminución. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Disminución de la sensibilidad a la insulina. O sea que el receptor insulínico es poco sensible a la activación de la hormona. Entonces, estas citoquinas que producen una disminución de la activación de estos receptores nuclear PAR gamma, ¿ya? Por lo tanto, estos receptores PAR gamma habíamos dicho que aumentan la sensibilidad de la insulina. Entonces, al reducir su activación, vamos a tener efectos contrarios.
de disminuir la sensibilidad de la insulina. Y es por eso que ya por este efecto se va a presentar resistencia a la insulina. O sea que los receptores de insulina van a ser poco sensibles a la activación de la hormona insulina. Entonces va a haber una resistencia a la insulina que va a llevarnos a una diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces es por este mecanismo que se produce la resistencia a la insulina en obesidad y en pacientes con hipertensión arterial elevada que tienen niveles aumentados de angiotensina 2 estos pacientes. Por eso que se les da fármacos IECAS o ARA2, ¿no?, a estos pacientes para disminuir la actividad de la angiotensina 2, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tenemos por este lado en datos? Tenemos acá la interrupción farmacológica del sistema renina-angiotensina con IECAS o con ARA2 mejoraría el metabolismo de la glucosa al interferir con la acción de la angiotensina 2. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, por eso en este esquema ARA2 e IECAS. Estas dos familias de fármacos que son antihipertensivos reducen la actividad de la angiotensina 2, ¿no?, por distintos mecanismos, ¿no? Los IECAS lo hacen por otro mecanismo de acción y los ARA2 por otro distinto mecanismo de acción. Pero los dos fármacos nos llevan a una disminución de la actividad de la angiotensina 2, ¿ya? Por tanto, esto, al dar fármacos ARA2 o IECAS, de alguna forma estamos previniendo en estos pacientes que ya tienen presiones arteriales elevadas, ¿no?, que necesitan un antihipertensivo como ARA2 o IECAS, estamos evitando en un futuro a una resistencia a la insulina, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Dato. En los últimos 3 años se ha venido valorando la activación de los PAR gamma por los diferentes ARA2, en particular el telmisartán, estructuralmente diferente a los otros ARA2. Este fármaco es sumamente liposoluble, que parece poseer una actividad agonista parcial de PAR gamma a la posología oral convencional. Quiere decir que a las dosis normales estos fármacos llamados el telmisartán va a tener propiedades de ser un fármaco agonista parcial de estos receptores PAR gamma. Y entonces, al ser un agonista, quiere decir que ¿qué es lo que hemos aprendido de un fármaco agonista? Es un fármaco que estimula su receptor y causa una actividad intrínseca, ¿no?, una modificación celular. Entonces, estos telmisartán especialmente va a activar estos receptores PAR gamma y va a aumentarnos, va a producirnos los efectos, las funciones que ejercen normalmente los PAR gamma, ¿no?, que es aumentar la sensibilidad a la insulina, ¿no? Entonces, de todos los ARA2, el telmisartán es el que se lleva ese efecto farmacológico, ¿no?, más beneficioso en pacientes con hipertensión arterial, ¿no?, que pueden desarrollar en un tiempo largo a una resistencia a la insulina. Bien. Las glitazonas, que son fármacos antidiabéticos, se unen a estos receptores PAR gamma, activándolos y produciendo un aumento en la expresión genómica hacia los receptores de insulina. De esta forma aumenta su sensibilidad en estos receptores. Entonces, las glitazonas, que son parte de nuestra farmacología de los antidiabéticos que hemos estudiado, estos fármacos son fármacos que se unen a estos receptores PAR gamma, que recordemos dónde lo ubicamos, en tejido hepático, adiposo y muscular, ¿no?, en tejidos insulinodependientes. Entonces, al activar estos receptores PAR gamma por medio de las glitazonas, vamos a lograr un efecto de un insulino sensibilizador, ¿no? Entonces, es por eso que estos fármacos pertenecen es parte de los fármacos insulinosensibilizadores, ¿no? Bien.
al igual que la metformina, pero la metformina no activa receptores para el gamma, lo hace de otra forma, ¿no? Bien, entonces este tema es bastante interesante, bastante poco comentado, ¿ya? Muchos desconocen cómo es que la obesidad y la hipertensión arterial se asocian y llevan a largo plazo a una resistencia a la insulina, ¿no? Bien, es por este mecanismo, ¿no? Por este mecanismo, ya, que se produce se puede producir la resistencia a la insulina, que nos puede llevar a una diabetes mellitus tipo 2. Bien, entonces este tema es todo por hoy día, ya. La próxima clase vamos a hablar ya de los esquemas terapéuticos que se dan en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Muy bien, entonces nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo a todos y gracias por su atención.